Buen día para todos, mi nombre es Sonia Ávila, soy estudiante de la Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá. La ponencia que voy a presentar a continuación se origina en la mirada reflexiva que recae sobre una experiencia de enseñanza de la entrevista como género discursivo, enmarcada en el proceso de investigación al que le he dado el nombre de la práctica pedagógica en la enseñanza de la escritura, una experiencia de sistematización. La investigación se refiere a un proceso de sistematización interpretativa de la práctica de enseñanza del español. El objetivo principal de la secuencia didáctica que hace parte de esta investigación, cuyo nombre es Entrevistando al escritor, es cualificar el aprendizaje y la oralidad en estudiantes de tercer grado de primaria. Expondré de forma general el contexto y los momentos de la secuencia didáctica desarrollada que trabajó la entrevista como objetivo de aprendizaje y también las principales características de la modalidad oral y escrita del lenguaje, que son la fundamentación teórica que sustenta la secuencia. Una vez definido este marco conceptual, presentaré la reflexión y análisis frente a las relaciones que emergen entre las modalidades de oralidad y escritura durante el desarrollo de la secuencia didáctica Entrevistando al escritor. El foco de la reflexión es la interrelación existente entre las modalidades del lenguaje en esta secuencia didáctica de enseñanza, pues esto ha suscitado varias ideas importantes y útiles para la práctica de la enseñanza del lenguaje. La propuesta de la secuencia didáctica como estrategia de enseñanza en lengua materna surge a partir de las necesidades de aprendizaje en oralidad de los estudiantes de grado tercero, y es desde allí desde donde se aborda el estudio de las relaciones entre oralidad y escritura que se hallan presentes en la enseñanza del lenguaje. Para contextualizarlos frente al referente conceptual desde donde se realiza el análisis, me permito exponer las cualidades de las dos modalidades que nos interesan de manera separada. La perspectiva conceptual, que guía la mirada frente a este análisis de las relaciones que se dan en la enseñanza de la escritura y la oralidad, se sitúa en la premisa de Cárdenas, quien caracteriza la pedagogía como una disciplina reconstructiva de orden teórico, práctico, generada por los pedagogos a través de una reflexión activa y dialógica sobre su propia práctica educativa. Precisamente de esto se trata este ejercicio. Cárdenas señala que la enseñanza del lenguaje debe darse en su naturaleza de sistema y de proceso. No obstante, es sabido que la enseñanza de la oralidad y la escritura se encuentra en desequilibrio frente a su enseñanza sistémica. Como docentes de lengua conocemos el supuesto del docente frente a que la oralidad se desarrolla a lo largo de la escolaridad sin que sea necesaria la enseñanza metódica de la misma. Mientras los docentes de lengua realizan ejercicios de enseñanza en la escritura entendida como un proceso cognitivo, lo común es que en el campo de la oralidad no se desarrollen actividades ni estrategias que procuren una enseñanza sistemática de las técnicas orales que conlleven a procesos de reflexión frente a esta modalidad del lenguaje. Existen consideraciones y concepciones docentes que han relegado la enseñanza de la oralidad a un segundo plano. Se ha deducido equivocadamente que los hechos comunicativos cotidianos en donde el hablante interactúa de manera oral son suficientes para el desarrollo de sus habilidades orales. Si bien es cierto que las capacidades para el uso de la lengua se adquieren de manera natural por el hecho de nacer y crecer en una sociedad determinada, esta capacidad es apenas una base para el desarrollo de las habilidades orales y escritas. Walsh, por ejemplo, sostiene que para lograr el dominio progresivo de estas habilidades es necesario que se modifiquen las capacidades de procesar el uso de la lengua y que se reorganicen y amplíen los conocimientos de la lengua que tienen los estudiantes. Es decir, que las destrezas de cada sujeto que comunica se verán notablemente enriquecidas si el procesamiento en el aprendizaje de la lengua se acerca no solo a un avance procesual del mismo, sino que además sigue un camino sistemático que fortalezca el conocimiento formal de la lengua en el marco de la autenticidad de su uso. De manera que resulta indispensable que la enseñanza en lengua materna conciba la importancia no solo de desligar de manera cortante y disfuncional las modalidades del lenguaje, esto con el propósito sistemático de reconocer la funcionalidad y el uso de los componentes del lenguaje. Sin embargo, cabe señalar que aunque la escritura y la oralidad compartan varios momentos en el proceso de enseñanza, se trata de dos modalidades que se fortalecen de manera independiente. Veamos las características de la modalidad escrita y oral desde las cualidades
que las hacen independientes, porque definiéndolas y caracterizándolas es como el docente fundamenta la claridad conceptual, que es la raíz para la realización de la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje, en donde se puede articular de manera conjunta la escritura y la oralidad. La enseñanza en la modalidad escrita, al igual que las demás modalidades del lenguaje, debe tener una intención lingüística evidente y el planteamiento de los objetivos y contenidos debe hacerse de manera clara y específica para la planeación de una estrategia metodológica. La escritura es una tarea compleja y global que involucra un proceso de planificación, textualización y revisión, estos de forma interrelacionada, lo que es un punto clave para hacer claras las necesidades de aprendizaje de cada estudiante y trabajar en el perfeccionamiento de su escritura. En toda la práctica docente frente a esta modalidad se plantea como objetivos de la enseñanza el adquirir información sobre la lengua escrita e implementar la conciencia sobre la composición para llegar a desarrollar procesos específicos y así procurar que el estudiante adquiera estrategias que le permitan solucionar problemas en la relación con sus tareas, como bien ha sido señalado por Casani. Autores como Colomer, Rivas y Utset señalan que los ejercicios de escritura deben ser ubicados en un contexto comunicativo y planteados con tiempo suficiente para su realización. También plantean que es indispensable generar en el estudiante un motivo por el cual escribir. Por lo tanto, la actividad de escritura debe enmarcarse en una situación comunicativa real, en donde puedan integrarse objetivos concretos y globales a través de la organización cooperativa del trabajo, que es muy importante para llevar a los estudiantes de manera implícita a procesos de reflexión frente a su propio proceso escritural. Por otro lado, la enseñanza de la modalidad oral se dirige hacia el aprendizaje de la lengua según su uso en el espacio escolar, con las particularidades de formalidad y estructuración que este contexto requiere. El análisis de elementos como los fonemas, los participantes, los elementos prosódicos y paralingüísticos deben observarse de manera subordinada a las situaciones de interacción. Como bien se señalan las experiencias prácticas de enseñanza nombradas en el texto de la lengua oral en la escuela, que ustedes pueden encontrar en la bibliografía de este trabajo. Lo primero en la organización de la didáctica de la oralidad es la elección del género discursivo, lo que corresponde a la elección de la entrevista en la secuencia a la que se hará referencia para el análisis. Esto permite identificar una intención comunicativa clara y unos saberes específicos a enseñar. El concepto de competencia comunicativa debe primar en el momento de la enseñanza y el aprendizaje, pues es desde este componente que se seleccionan cuáles han de ser los contenidos de enseñanza y de aprendizaje. Para el desarrollo de la secuencia didáctica, adopté el concepto de Gompers, quien se refiere a la competencia comunicativa como la capacidad y el saber que el hablante necesita para usar el lenguaje apropiadamente en contextos culturalmente significantes. Al tratarse de la enseñanza en la oralidad en contextos auténticos, es de gran importancia para el desarrollo de este aprendizaje que el emisor, además de ser consciente de qué quiere decir, lo sea también de las expectativas de la persona a quien se dirige y el contexto en que lo hace. Este es un aspecto que, como veremos más adelante, se hace evidente cuando los chicos ensayan su entrevista imaginando al entrevistado. Finalmente, para facilitar el aprendizaje de la oralidad, es indispensable favorecer espacios comunicativos para la circulación de la palabra en situaciones monogestionadas y plurigestionadas, además de ir siempre acompañados de la reflexión sobre sus características y uso, que es la mayor dificultad observable en la escuela. Bien, teniendo claras las características de la enseñanza en la oralidad y en la escritura, es pertinente detallar de qué manera se entretejen estas modalidades en las prácticas de enseñanza en el aula y de forma particular en la secuencia didáctica entrevistando al escritor. La propuesta didáctica se generó en el marco del ejercicio de lectura de una obra literaria realizada por los estudiantes de grado tercero de primaria, quienes tuvieron la oportunidad de reunirse con la autora de dicha obra mediante un proceso de construcción oral en una entrevista. Elegí la secuencia didáctica como estrategia metodológica porque resulta pertinente como una posibilidad de inserción en la realidad sociocultural de los estudiantes,
posibilita implementar actividades significativas, representar tareas indispensables para solucionar una necesidad, gestionar espacios, tiempo y recursos, así como evaluar la misma propuesta pedagógica. Además, la implementación de la secuencia didáctica proporciona datos como la identificación de necesidades y fortalezas en el grupo de estudiantes y también permite reflexionar y cuestionar las estrategias de enseñanza implementadas en el aula, en este caso frente a la oralidad. Entrevistando al escritor es una propuesta de enseñanza cuyo principal objetivo es potenciar el desarrollo de la oralidad a través de la entrevista como género oral, para reconocer el uso y la importancia de la oralidad en contextos formales. La secuencia se desarrolla en 3 momentos con objetivos específicos y las competencias de la oralidad ubicadas en el marco de la planeación, revisión, ensayo, aplicación y evaluación de una entrevista a realizar por los estudiantes de grado tercero a Nora Navas, que es la escritora del libro que ellos leyeron en su plan lector. El primer momento de la secuencia, la planeación, pretende grosso modo definir los objetivos de aprendizaje de la secuencia e identificar la manera apropiada para la formulación de preguntas en la entrevista. En el segundo momento, que es el de la fundamentación, se busca realizar un ejercicio de formulación de la entrevista de forma escrita, reconocer las funciones del entrevistado y del entrevistador, construir preguntas pertinentes al tema a indagar, investigar posibles respuestas, reformular preguntas, reflexionar y revisar aspectos concretos durante la preparación del discurso y ensayar la entrevista para disponer de una visión global de todo lo que se va a decir sin la intervención directa del interlocutor, es decir, del entrevistado. Finalmente, el tercer momento, el de la ejecución, es donde se lleva a cabo el ejercicio de la entrevista real, respondiendo a la organización previamente establecida. Desde el ejercicio como investigadora del lenguaje en el espacio del aula, se ha hecho claro para mí cómo se pueden producir escenas comunicativas diversas en donde la interacción entre la lectura, la escucha, la escritura y la oralidad pueden darse de manera explícita y clara para los estudiantes. Observemos cómo se da este estado de interacción construido en la relación de interdependencia expresada en la secuencia didáctica entrevistando al escritor. La primera relación de interacción entre las modalidades del lenguaje está dada en el origen de la actividad de enseñanza, dado que la necesidad del aprendizaje frente al género discursivo oral, el de la entrevista, se origina en una práctica de lectura literaria que pretende ser profundizada y desarrollada a través de la oralidad. Asimismo, la actividad de escritura nace como ejercicio que soporta la fundamentación de la actividad oral. Cabe señalar, en el marco de la articulación entre las modalidades, que la actividad propuesta en el primer momento de la secuencia es la observación y escucha de archivos audiovisuales, que fueron 2 entrevistas en video realizadas por estudiantes de otras instituciones a Jairo Aníbal Niño y a Celso Román, en donde mis estudiantes tuvieron el primer acercamiento de carácter formal y analítico al género discursivo de la entrevista. Luego los estudiantes realizaron una socialización de carácter oral respecto a sus opiniones y análisis sobre el material audiovisual con el propósito de escoger y delimitar el tema de la entrevista, para lo cual se hizo necesaria la ubicación de las ideas resultantes de esta socialización en un torbellino de ideas, lo que nos remite al campo de la escritura. Aquí señalo algunas de las ideas expuestas por los estudiantes respecto al material audiovisual. Obsérvese cómo la escritura soporta la fundamentación conceptual de la entrevista como género a partir de lo que ya se ha generado en la oralidad. Más adelante, en la fundamentación de la secuencia, los estudiantes se reúnen para realizar una lectura cuidadosa de las ideas plasmadas en este torbellino de ideas, con el ánimo de discutirlas y empezar la construcción de las preguntas que resultan pertinentes para la entrevista, según el imaginario de escritora y las acepciones de la lectura que han construido los chicos. Aquí rescato lo que les anunciaba al inicio de la presentación, que es subrayar lo planteado por Collins y Michaels, denominado por ellos como el principal problema del escritor, lo que es crear un público imaginario, un lector imaginado, que es en esta situación comunicativa asume simultáneamente el rol de un interlocutor imaginado. Desde ya vamos viendo cómo se van interrelacionando la oralidad y la escritura.
La formulación de las preguntas para la entrevista atraviesa los tres momentos de la enseñanza de la modalidad escrita como proceso: la planificación, la textualización y la revisión, para moldear de esta manera la situación discursiva de carácter oral que resultará como producto de aprendizaje. Mediante un proceso de reflexión y diálogo, sumado al apoyo y mediación de mi parte, los estudiantes descartan aquellas preguntas que no cumplen con el propósito temático de la entrevista. Acá podemos ver algunas de las preguntas en las que trabajaron los niños. Más adelante y previo al ensayo que realizan los estudiantes en su preparación para la entrevista, se hace la elección de quienes realizarían las preguntas directamente a la escritora, pues son 78 niños y niñas, pero solo algunos de ellos tendrían el rol de entrevistadores. Tras un diálogo con los estudiantes, apoyado en las características de la entrevista y en los ejemplos observados en los videos, se llega al acuerdo de que la cantidad adecuada para entrevistadores son 6 estudiantes. Estos 6 estudiantes fueron elegidos por sus compañeros de manera democrática haciendo el uso del voto, esto pues de forma oral. Los estudiantes construyeron un listado de las cualidades que debía tener cada entrevistador y yo las anoté en el tablero para que todos pudieran tenerlas a la vista. Mediante un ejercicio de ensayo corto, cada aspirante a ser entrevistador o entrevistadora se presentó simulando tener a la escritora enfrente cuando en realidad se trataba de un compañero de clase. Seguido a esto, similar al proceso escritural, los estudiantes entrevistadores realizaron un ensayo de la entrevista que les permitió situar e imaginar el interlocutor y a las posibles respuestas que éste podría dar en la entrevista. La observación de diferentes aspectos como el volumen de la voz, la distancia frente al entrevistador y la formulación de nuevas preguntas a partir de las respuestas recibidas dan paso a la revisión y validación del trabajo escrito realizado para la ejecución de la entrevista. Finalmente, en el momento de la ejecución de la entrevista, realizamos una grabación de la misma para propiciar el recuento del proceso vivido, los obstáculos que se encontraron, las preguntas que se generaron, cómo se resolvieron y también el uso y funcionalidad que tiene la entrevista como técnica formal en la vida de los estudiantes. La secuencia termina con un ejercicio explícito de evaluación que busca hacer evidente un proceso reflexivo frente a la entrevista como género discursivo, en donde a su vez se evidencia la importancia de la escritura dentro del aprendizaje del oral. Acá podemos ver la matriz de coevaluación que fue creada para tal fin. Bueno, al realizar un análisis frente a la descripción anteriormente efectuada, se hace claro cómo las dos modalidades, pese a sus particularidades, encuentran en el diálogo entre sí el apoyo para la construcción de conocimiento, aspecto que es indispensable para la constitución de cada uno de los procesos de aprendizaje en las dos modalidades, en la oralidad y en la escritura. Construir un aprendizaje frente a la fundamentación y ejecución de una entrevista como género oral no hubiese sido plausible sin la interacción espontánea de la oralidad y de la escritura. Como segundo aspecto, es notable la descentralización como escritor y como hablante entrevistador en los procesos que tuvieron los estudiantes en los procesos de interacción que facilitaron la revisión y ajuste de la formalización del discurso en el campo oral y escrito. Esto constituye al estudiante como miembro socializado de una comunidad en donde el trabajo en equipo es funcional para la validación y construcción del significado, por lo que el proceso se da en el campo de lo colectivo. En el tercer lugar, se observa cómo la constitución de un modelo de escritura para la entrevista se relaciona de manera directa con el modelo de entrevista observado en el campo del oral. La entrevista se trata de un género discursivo que se plantea y formula desde dos modalidades de lenguaje, cuyo interés se dirige a la solución del problema hallado en la situación comunicativa a partir de la relación interdependiente de la oralidad y de la escritura. El presentar el modelo del producto de aprendizaje esperado permite además fijar los criterios de trabajo sobre los cuales se debe guiar el ejercicio y la evaluación en dos modalidades, ya que las dos intervienen de manera directa en el proceso. Además es de notar que el proceso reflexivo y de construcción que se da en la oralidad y en la escritura surge en el marco de una necesidad que motiva a los estudiantes al aprendizaje
y los dispone de manera positiva frente a la cualificación de sus habilidades, la conciencia frente a sus dificultades y la búsqueda de las características que generen avances en el proceso de aprendizaje. Los ejercicios parten claramente de la realidad de los estudiantes y se contextualizan de esta manera en su ambiente cultural. Como quinto punto, señalo el proceso de la evaluación formativa, entendida desde Scriven como el proceso que dirige los aprendizajes de los estudiantes hacia el marco pedagógico diferenciado para llevar a todos los alumnos al dominio de capacidades, a través de métodos y ritmos que respondan a sus necesidades particulares. Esto refleja otra relación de interdependencia, pues la construcción y el trabajo en una de las modalidades del lenguaje es una necesidad de complemento de la otra. La evaluación no desvirtúa esta relación ni excluye los momentos de profundización en una modalidad para evaluar la otra, sino que por el contrario, la evaluación se constituye en la complejidad del lenguaje y en la interdependencia de las modalidades, como observamos acá en la tabla de especificaciones construida con un propósito evaluador. Cabe indicar de igual manera cómo los supuestos que señalan que la escritura tiene más importancia en el campo de la enseñanza que la oralidad y que por tanto esta última siempre se encuentra subordinada a la escritura, pues es inválida. Podemos tomar como ejemplo, entre otros, el momento en que se elige a los entrevistadores, pues allí es claro cómo en el ambiente de la oralidad, el construir acuerdos en el diálogo, tomar decisiones con el voto y la manera en que los estudiantes muestran sus fortalezas en la habilidad comunicativa, se hace uso de la escritura como soporte de la oralidad, gracias a una de sus principales funciones, que es la de hacer un registro visual. En suma, las relaciones expresadas anteriormente dejan claro que la frontera sospechada en las habilidades discursivas del aula de clase, más exactamente en la modalidad de la oralidad y la escritura, no es real, pues el conocimiento y aprendizaje que se forja en cada una de ellas es funcional como soporte, acompañamiento, origen o finalidad de la construcción de la otra. Tenemos acá cómo es la intervención didáctica del docente la que finalmente rompe la barrera ficticia entre la oralidad y la escritura a través de su práctica como punto de equilibrio en el que la relación expresada en la enseñanza y aprendizaje de los componentes del lenguaje se da de forma interdependiente, haciendo claro los vínculos que constituyen el lenguaje en su complejidad. De acuerdo con lo que expresa Walsh, la tarea del docente está en conducir a los estudiantes a hablar de lo que se está escribiendo y escribir de lo que se habla, promoviendo tanto el uso como el aprendizaje de las dos modalidades. Además, Walsh subraya que la actividad reflexiva es el elemento clave en la relación interdependiente entre las modalidades, es inherente al uso del lenguaje y funciona como el puente que relaciona las actividades lingüísticas de la oralidad y la escritura con el aprendizaje de este uso. La presente reflexión académica, como se señalaba en un principio, surge en una investigación en sistematización de la enseñanza que interpreta las experiencias correspondientes a proyectos y secuencias de enseñanza en donde se desarrollan procesos de escritura en los periodos académicos concebidos a lo largo del año 2013. Es de aclarar que las experiencias seleccionadas son extraídas del conjunto completo de la práctica de enseñanza de dos docentes de español desde la perspectiva de desarrollo hacia la significación que se señala en la ruta del saber, enmarcada en el programa de Colombia Aprende del Ministerio de Educación, en donde se concibe una experiencia significativa como una práctica determinada, evidenciable, sistemática, autorregulada y contextualizada, como es la secuencia didáctica que les acabo de presentar, que se orienta al fortalecimiento institucional mediante el mejoramiento de las áreas de la gestión escolar del establecimiento educativo en el cual se circunscribe. Partiendo de la exposición de las características independientes de las dos modalidades y la reflexión frente a la interacción de la enseñanza, la escritura y la oralidad en la secuencia didáctica, entrevistando al escritor, se puede concluir que la función del docente debe orientarse desde la creación de espacios donde se procure la indagación por las características de los usos lingüístico-comunicativos de los estudiantes dentro y fuera de la institución educativa, describiendo y analizando el uso de la palabra que se da en las aulas. De igual manera se hace necesario, como recalca Toussaint,
plantear de forma explícita cuáles son nuestras actitudes, valores y objetivos frente al uso del lenguaje en el aula. Sin olvidar lo que señala también Pujol, quien destaca frente a la relevancia de contextualizar la enseñanza en situaciones comunicativas auténticas, que sean negociables, que respondan a las necesidades cotidianas de los estudiantes y que alimenten el proceso de reflexión lingüística. Por último, me queda decirles que el ejercicio del docente apoyado en la detección de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en las modalidades de lenguaje suscita el rumbo frente a la reflexión, apropiación de las relaciones de interdependencia que emergen en la didáctica educativa para dar solución a los problemas concretos de la competencia comunicativa de los estudiantes. Muchas gracias por su atención. Les comparto mi correo para que podamos comunicar, compartir y socializar ideas de interés común. También si tienen alguna pregunta frente a esta ponencia. Muchas gracias.